yo siempre les digo a mi clase, a todos los alumnos, que su más grande reto de ellos es que sean mejores que yo. El día que ellos sean mejores que yo me voy a sentir muy orgulloso de ellos. Operar a nuestras mascotas muchas veces puede ser sinónimo de frustración, ansiedad o no sabemos incluso qué hacer. Para este episodio vamos a resolver todas nuestras dudas sobre este tema. Para eso tenemos un invitado muy especial, mi profesor de Cayetano, Ricardo Rojas. Esto es Dejando Huellas. Tener un compañero fiel de cuatro patas es sinónimo de un gran amor y responsabilidad, pero también de asumir retos nuevos en los que muchas veces no nos sentimos preparados. Surgen dudas si lo estaré haciendo bien, le estaré dando lo mejor o finalmente, ¿qué es lo correcto? ¿Estaré dejando huella en su vida? Soy Carolyn García, veterinaria cardióloga, y a partir de hoy te acompañaré en esta aventura para juntos dejar huella. Doc, en verdad, qué honor tenerlo como invitado hoy. Ya hace tiempo quería que, de hecho, este capítulo se pueda llevar a cabo. Me parece que vamos a hablar sobre un tema muy interesante hoy. Pero antes yo quiero que todos puedan conocerlo un poquito. ¿Quién es Ricardo Rojas y a qué se dedica? Gracias por la invitación, Caroline. Bien, yo soy Ricardo Rojas, médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Soy docente universitario de cirugía hace 31 años de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, y en Cayetano Heredia hace 22 años, desde la primera promoción de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, enseño cirugía hasta el momento. Bueno, y también enseño en San Marcos, pero ya en posgrado, que es traumatología. En realidad, mi rama en general es cirugía, de tejidos blandos, oncológica, traumatología, que me he ido preparando durante muchos años estos tipos de especialidades, ¿no? En verdad, yo quiero empezar ya ahí entrando un poquito más en contexto en este podcast. ¿Cuál es la cirugía más frecuente dentro de todas las que realiza, por ejemplo, en los perros? Bueno, en realidad hay varias cirugías dependiendo del área, ¿no? Por ejemplo, si hacemos endoscopías, retiramos cuerpos extraños del estómago, juguetes, huesos. Los huesos es muy frecuente retirar huesos, hay que tener mucho cuidado con eso. En tejidos blandos, las estilizaciones, ¿no? Realizar las estilizaciones a veces por patologías como las piometras, que es contenido purulento o pus dentro del útero, eso también es muy frecuente y eso hay que prevenirlo, y eso es un tema que vamos a hablar ahora. Después, cirugías oncológicas también es bien complicado y también es frecuente porque ya dejan hasta el último que crezca el tumor, y a veces eso complica toda la situación en las mascotitas, ¿no? Y en traumatología, bueno, alguna cirugía frecuente también es la ruptura del ligamento cruzado. Es una cirugía que a la semana veo 4, 5, 6 perritos con ruptura del ligamento cruzado. Entonces, es una cirugía también frecuente. Y en gatitos que viven en edificios ahora, se caen. Sí, iba a preguntar. Del tercer piso. El último que he operado se cayó al piso número 40, imagínate. Ay, afortunadamente cayó sobre un árbol y eso amortiguó y estuvo politraumatizado, pero felizmente se pudo salvar. No todos tienen esa suerte, pero sí muy frecuentemente ahora son las caídas de los gatitos de los edificios, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Increíble. ¿Cómo maneja toda esa adrenalina siendo cirujano? Levantarse y decir, bueno, me voy a operar. Bueno, en realidad ya estoy acostumbrado. Tengo más de 30 años con esto y estoy acostumbrado, ¿no? Aunque últimamente, o sea, estamos hablando de los últimos 10 años, esto ha ido incrementando porque ya tenemos muchas más herramientas. Antiguamente, hace 30 años, me acuerdo yo que empezamos a operar sin anestesista, no teníamos mucho conocimiento de anestesia, ni los hilos de suturas, ni la asepsia hace 30 años, ¿no? Wow. Esto ha ido evolucionando durante el tiempo. Ahora, afortunadamente, tenemos especialistas, ¿no? Tenemos ecografistas. Bueno, la ecografía en el Perú empezó hace 20 años, la anestesia inhalatoria hace 20 años, y fue una evolución de a poco, ¿no? Los cardiólogos no tienen más de 15 años como cardiología, como especialidad. Entonces, ha ido avanzando y afortunadamente tenemos profesionales en nuestro medio, en Lima, en Perú, en general. Tenemos profesionales capacitados a nivel nacional e internacional. Tenemos muy buenos cirujanos, muy buenos cardiólogos, muy buenos traumatólogos y así, dermatólogos también muy buenos. Y afortunadamente estas especialidades han ido evolucionando favorablemente para el bienestar de nuestros pacientes, que son las mascotitas, y lógicamente los tutores tienen más alternativas para poder hacer que sus mascotas se hagan bien de cualquier proceso patológico que pueda tener. Por supuesto. ¿Y cómo nace la inspiración de ser cirujano? Me imagino que acabó la universidad. ¿Y cómo es que nació este gusto por la cirugía? Porque no todo el mundo lo tiene. Bueno, cuando yo terminé la universidad, en realidad me gustaba cirugía, me gustaba fauna silvestre, me gustaba lo que era ecología,
me dediqué a ecología, fauna silvestre. Apenas salí de la universidad me fui a trabajar a la Restauración de Paracas un año. De ahí mi profesor de cirugía me llamó para enseñar cirugía. Yo ni por acá pensaba que iba a ser docente universitario. Y así empezó por la doctora Aida Martínez, que fue mi tutora, y que bueno, ella ya falleció el año pasado lamentablemente, una excelente persona. Ella fue la que me inculcó en lo que es el campo de la cirugía. Entonces ahí poco a poco fui aprendiendo. Se hizo la primera especialidad en medicina animales compañía en el Perú en el 2001, 2002, que fue la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Yo estudié esa primera promoción y ahí empezó todo. Empezamos en Cayetano y bueno, fuimos aprendiendo y fuimos evolucionando en el campo de la cirugía. No había ni siquiera anestesistas hace 30 años. Increíble. No había ecografía, no había radiólogos, no había absolutamente nada hace 30 años. Por lo tanto, eso ha ido evolucionando, afortunadamente, por el bienestar de nuestros pacientes. Y bueno, ahora tenemos muy buenos especialistas en muchas áreas en nuestro país. Y entonces, para hablar sobre uno de los temas quirúrgicos más frecuentes. De repente uno tiene una mascota por primera vez y creo que el primer momento, de repente de mayor tensión, puede ser enfrentarse a una cirugía, de repente la primera de esterilización. Quiero saber, ¿qué es esterilización? ¿Cuál es la diferencia entre esterilizar o castrar, que escuchamos de repente de forma rutinaria siempre? ¿Nos podría contar un poquito más sobre eso? Una de las primeras cirugías que se recomiendan es la esterilización o la castración. En realidad es a ambos, puede ser hembra, puede ser macho. La esterilización es cuando eliminamos el órgano sexual para poder prevenir alguna patología o cuando tienen alguna patología, por ejemplo la piometra, que es pus en el útero, o cuando tiene una malformación o cuando tiene algún tipo de cáncer o tumor dentro de algún órgano sexual. Y la castración, bueno, es eliminar el órgano reproductor básicamente, pero básicamente es casi lo mismo. En todo caso, es importante saber los pros y los contras de este tipo de cirugías que estamos nosotros realizando actualmente, y la legislación peruana lo dice, ¿no? Pero a veces no estamos muy informados cómo debe realizarse o cómo debemos nosotros actuar frente a este tipo de cirugías. ¿Y a qué edad más o menos se debería realizar, por ejemplo, considerando en perros y en gatos, aproximadamente? Bueno, es un tema muy controversial, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los esterilizan a partir de los 3, 4 meses, pero en realidad hay muchos problemas conductuales en los pacientes, en los perritos, en los gatitos, y ahora se sabe que aproximadamente debe ser a partir de los 8 meses, 10 meses, y si tienen su primer celo, por ejemplo, en perritas, después del primer celo se recomienda la esterilización, ¿no? Entonces, esto es bien variable, como digo, depende mucho de cada cirujano, depende mucho de cada país que se puedan realizar este tipo de cirugías. Eso que dicen que es mejor operar después del primer celo, así en experiencia personal, ¿qué tan cierto es? O sea, ¿es recomendable o es mejor antes del celo? ¿Y por qué? ¿Habría una justificación para eso o no? Sí, a veces cuando se espera antes del primer celo, a veces hay infantilismo, a veces hay incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, lo ideal sería después del primer celo que ya se desarrolló, que ya creció, que ya todo su organismo está, digamos, apto para poderlo esterilizar. Yo prefiero esterilizarlo después del primer celo. ¿Y es cierto que hay que esperar a que tengan una camada para recién esterilizar? No, no es cierto. O sea, la que se reproduzca no es algo que va a marcar la vida en el paciente, que es mejor o es peor. No, no, la reproducción no es que si no se reproduce, pobrecito, que nunca se ha reproducido. No, eso es totalmente falso, ¿no? No debería o sea, no es algo que nosotros digamos, si no se reproduce, está mal, tiene que reproducirse, no importa los 3, 4, 5, 10 años. No es así. O sea, si no se reproduce nunca, no pasa nada, absolutamente nada, ¿no? Claro, obvio. Y me imagino que todos los días, al realizar tantas cirugías, también se puede ver el miedo de los dueños antes de realizar este procedimiento. ¿Cuál considera que de repente puede ser como todos esos temores que ellos tienen antes de realizar un procedimiento quirúrgico? Es algo muy frecuente en que los tutores actualmente tengan ese miedo para poderlo operar en realidad en cualquier tipo de cirugía. Normalmente es porque las personas han tenido muy mala experiencia tal vez en un acto quirúrgico. No ahora, de repente uno hace 5, 10, 15, 20 años. Muchos tutores me dicen, doctor, yo tengo mala experiencia, se murió mi perrito porque lo mandamos a esterilizar hace 10 años y tengo esa mala experiencia y por eso no quiero operarlo. Entonces, eso es un miedo entendible en ellos por la mala experiencia que tuvieron. Claro. Afortunadamente ahora esos riesgos quirúrgicos se han minimizado. O sea, ya habiendo especialistas, lógicamente con un buen análisis
preoperatorios, análisis de sangre, análisis cardiológico, evaluación cardiológica, teniendo un buen anestesista, un buen cirujano, esas probabilidades de que algo puedan pasar disminuyen grandemente. Entonces, actualmente, afortunadamente, tenemos, como vuelvo a repetir, muy buenos especialistas y en realidad, si bien es cierto, hay un riesgo, pero el riesgo es mínimo de una cirugía. Bastante. Y entonces, por ejemplo, si un dueño quiere operar a su perrito, ¿qué consideraciones debería tener antes de realizar un procedimiento? Dependiendo de la edad, me imagino también. Claro, depende mucho de la edad, depende mucho del procedimiento que se quiere realizar. Si es una cirugía electiva, por ejemplo, una esterilización, porque no quiero que se reproduzca, bueno, uno puede ver el momento para poderlo hacer. Pero si es una cirugía de emergencia, lógicamente, esté como esté, hay que operarlo sí o sí. Lo ideal es siempre programarlo, hacerle sus evaluaciones preoperatorias, se programa con tiempo y también que el tutor tenga tiempo, porque a veces hay que cuidarlo por lo menos unos 5 o 7 días para poderle colocar sus inyectables, su tratamiento postoperatorio, curar las heridas. Entonces eso requiere un poquito de tiempo. Entonces, si uno lo puede programar, excelente, ¿no? Una preparación. Y esta preparación no es necesariamente para anular el riesgo, sino es para reducirlo, ¿cierto? Así es, ninguna cirugía es 100% segura, ¿no? Así Ninguna. Es. No existe, Exacto. Ni siquiera para humanos. Yo sería, no sé, le estaría mintiendo a un tutor diciéndole, no te preocupes, no hay ningún problema, 100% seguro que no pasa nada. Eso totalmente es mentirle al tutor. Lo real es que puede pasar algo, sí, lamentablemente puede pasar algo, pero lógicamente debemos reducir los riesgos y esa disminución de riesgos es lógicamente con la evaluación hematológica, tanto es sus análisis de sangre, su evaluación cardiológica, puede pasar consulta tanto con el cirujano como con el anestesista para que se le explique los riesgos que pueda tener durante la cirugía y la idea lógicamente es que todo salga bien, o sea, ningún médico veterinario quiere que su paciente salga mal. Por supuesto, nadie. No hay todos forma. queremos que todo salga bien, tanto el tutor como nosotros somos los más felices cuando sale todo bien. Entonces eso es muy importante para nosotros y por eso debemos disminuir los riesgos en un acto quirúrgico. Así es, o sea que es súper importante realizar exámenes preoperatorios en los perros antes de cualquier procedimiento, ¿cierto? Así es muy, muy importante los análisis y también a veces implica un poco el costo, ¿no? Cuando le digan, no, una campaña está 40 soles, 60 soles, 80 soles, hay que dudarlo porque no sabemos qué utilizan para operarlo, ¿no? Entonces, yo le sugeriría a los tutores que lo lleven donde su médico de confianza o un lugar que inspire confianza, porque si realmente no usamos tanto el instrumental estéril, los campos estériles, los hilos adecuados, ¿no? Eso va a conllevar a que tenga mayor riesgo en el acto quirúrgico, inclusive se puede morir porque no se utiliza inclusive la anestesia que debe usarse, porque ahora ya no solamente es anestesia, sino también es analgesia. Entonces el anestesista hace anestesia y analgesia para que no sientan dolor durante el acto quirúrgico. Y esto no es barato, lamentablemente, ¿no? Y eso tiene un costo adicional. Por lo tanto, es muy, muy importante la confianza que ustedes tengan con su médico y que también vea todas las características que implican el cuidado tanto de la cirugía como el postquirúrgico para que todo salga bien. Claro, por supuesto, que es súper importante igual eso, el tema de la anestesia, porque muchas personas le tienen miedo también a la anestesia, pero es parte del proceso para también finalmente pues no generarle dolor a la mascota, ¿no? Es algo que tiene que quedar súper claro. Y doctor, por ejemplo, dentro de esas cirugías que estaba hablando de los cuerpos extraños me llama la atención. ¿Cuál es una en particular que de repente nos pueda contar como experiencia y que haya dicho, este caso en verdad fue súper retador, fue tal perrito de tal familia y nos enfrentamos, pero salimos con éxito? ¿Nos puede contar un poquito? Bueno, los cuerpos extraños, dependiendo de donde se localice, puede ser en la boca, puede ser en el esófago, puede ser en el estómago, el intestino delgado, intestino grueso. Bueno, dependiendo de donde se encuentra, se hace el acto quirúrgico o la endoscopía, que es lo menos invasivo posible. Entonces, ¿se puede sacar un cuerpo extraño del esófago, del estómago? Sí, hasta de la primera porción del duodeno, que se puede sacar con un endoscopio. Yo he sacado restos de celulares, que el parto mordió un celular, lo destrozó y se comió parte del celular y ya estaba avanzando y pues felizmente lo pudimos sacar ya del duodeno, o sea, ya había pasado el estómago hacia el duodeno y con ajustas pudimos retirarlos porque si no ya implicaría una cirugía. La cirugía lógicamente es entrar a cavidad abdominal, entrar a intestino, esa cirugía se llama enterotomía y retirar. Lógicamente eso es mucho más invasivo porque tenemos que incidir en el intestino y eso tiene que cicatrizar. Pero si nosotros lo sacamos por endoscopía, por ejemplo, ya no tenemos que incidir nada y el otro día el perrito está como si nada, o el gatito no está como si nada. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Cuanto menos
invasión tengamos, cuanto menos de lesión en los tejidos realicemos, la recuperación va a ser mucho más rápida, ¿no? No te imaginas, hemos sacado huesos, es lo que más sacamos en realidad, huesos y corotas de choclo. Y a ver, corotas de choclo también. Bien Nunca común. faltan, creo, ¿no? Nunca faltan, es bien común. Ay, qué buena esa. Y, por ejemplo, dentro de estas pruebas no invasivas, ¿qué tan frecuente es la endoscopía? Para que la gente sepa, ya se hacen endoscopías en perros. Claro, ya hace muchos años. Es más, la otra semana estamos ahí, se ha fundado la Asociación de Cirugía Mínimamente Invasiva en el Perú. Son varios colegas que se están dedicando tanto a endoscopías, cirugía laparoscópica en el Perú, y ese campo está evolucionando favorablemente. A pesar que ya empezó hace como 20 años ese tema de cirugía laparoscópica y endoscopía en el Perú, pero los últimos 10 años esto ha evolucionado enormemente en nuestro país, afortunadamente. Entonces, en el Perú tenemos muy buenos especialistas, tanto en endoscopías como en cirugía mínimamente invasiva, como en la cirugía laparoscópica, que también es un método como para poder esterilizar a una perrita, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, si me dan las dos opciones de repente entre hacer una cirugía laparoscópica o hacer una cirugía, digamos, ya abierta, ¿cuál podría ser la mejor opción dependiendo del caso para los dueños de perros? La cirugía laparoscópica tiene muchas ventajas, ¿no? La cirugía laparoscópica se hace menor incisión en el tejido, con 2 pequeñas incisiones de 1 centímetro. Por ahí se puede retirar los ovarios, porque es una ovariectomía, se retiran solamente los ovarios. La recuperación es mucho más rápida. El tiempo quirúrgico varía dependiendo de la habilidad de cada cirujano, entre 30 minutos, 1 hora. Y eso también hay que evaluarlo, porque si el paciente tiene algún tipo de lesiones o un tipo de, no sé, una piometra, una hematometra, que son diferentes tipos de patologías en el útero, entonces ya se recomienda hacerlo mejor abierta, porque hay que sacar todo el útero. Entonces, cuando hay un problema uterino o tenemos un problema ovárico, tal vez lo más recomendable sería abierta. Cuando el paciente es una cirugía electiva, o sea que es una cirugía que se hace solamente para prevenir la reproducción, se puede hacer por laparoscopía, porque solamente se retiran los ovarios. Al retirar los ovarios y dejar el útero, y al no tener hormonas, este útero se va a involucionar y no va a pasar absolutamente nada. Y, por ejemplo, doctor, ¿qué tan cierto es si tengo mi perro de 9 años? Me han dicho que ya no lo puedo operar. ¿Es verdad o es mentira? Justo hace unos días tuve un paciente, justo tenía 9 años, ¿Sí? Y me dice: doctor, mi perrito está viejito, no sé si operarlo o no operarlo. Y yo siempre digo esto, ¿no? Yo tengo una anécdota hace algunos años en la Universidad en Cayetano, cuando estábamos trabajando ahí en la clínica, nos llegó un paciente que tenía piometra. Piometra es pus en el útero. Y el paciente tenía 22 años. Entonces el propietario me dice: doctor, ¿qué va a pasar con mi mascota? Bueno, le digo, si no se opera, lo más probable es que se va a morir, porque con la piometra ya estaba mal del riñón, estaba mal del hígado, estaba cieguita. Se va a morir, si mejor sería que la haga descansar. Pero si la opera, podemos hacer que pueda vivir. O sea, claro, lo más probable es que se muera en la cirugía, porque por la edad que tiene. Entonces nosotros decidimos hacer la cirugía. Lógicamente el propietario autorizó. Hicimos la cirugía, es la cirugía que es más rápida, de hecho. En 6 minutos hicimos la ovariohisterectomía. La perrita vivió 6 meses más, murió otra cosa por la edad, pero para el dueño fue muy importante tenerla 6 meses más de vida acompañándolo. Entonces, sí se puede hacer. Yo siempre pongo este ejemplo: una perrita de 22 años se puede operar, porque un perrito de 9, 10, 15 años no se puede operar. Sí, claro, se puede operar, definitivamente está indicado, y no hay ningún problema en que pase esto, en que podamos hacer un tipo de cirugías, cualquier tipo de cirugía en realidad. Claro. ¿No? Entonces no habría mayor tipo de problema, ¿no? Lógicamente, para disminuir los riesgos, es lo que ya hemos hablado: sus análisis laboratoriales, sus análisis cardiológicos, para poder ver cuál es el riesgo y de acuerdo a eso poder prevenir, porque cada tipo de patología tiene un tipo de anestesia y analgesia específico. No todos los fármacos se pueden colocar en un paciente, por ejemplo, cardiópata, que la presión esté muy alta o muy baja. Entonces todo eso implica o un problema renal o un problema de anemia. Todo eso implica el riesgo quirúrgico, y eso lo ve el anestesista para que pueda realizar una buena analgesia y una buena anestesia. Y lógicamente el cirujano, vamos en comunicación constante con el cirujano y ver el tiempo quirúrgico, que es lo más favorable y cuál es la mejor técnica para poderlo realizar. Para esterilización hay un montón de técnicas, por eso se tiene que planificar previamente. Perfecto. Y hablando, por ejemplo, en la piometra, o concentrándonos en eso, ¿qué es la piometra, para explicarlo en palabras sencillas? ¿Qué puede pasar
si es que yo dejo que esta situación siga avanzando? Claro, la piometra es, para empezar, el perrito, como son multíparos, o sea, tienen varias crías, tienen 2 cuernos uterinos. A diferencia del humano, que es un solo útero, que porque los humanos somos uníparos, o sea, que solamente es un solo bebé, los perritos son varios. Sí. Entonces, como tienen 2 cuernos uterinos, es donde se localizan los fetitos, digamos, ¿no? Las crías. Entonces, esos cuernos uterinos se pueden llenar de pus. A veces cuando están en celo, la cervix, que es cada 6 meses, la cervix, que es la comunicación entre la vagina y el útero, se abre para justamente ver la fecundación. Al abrirse podrían entrar gérmenes al útero y estos gérmenes causan una infección y se llama la piometra, que es pus en el útero. Entonces, si esto no se opera, eso crea toxinas, lógicamente, y esto causa mucho daño renal en el paciente. Entonces, inclusive podría, digamos, romperse o reventarse y esto ocasionaría una peritonitis y muerte del paciente. He operado muchos pacientitos con mucho tiempo esa piometra, de 2-3 semanas de piometra, y cuando he entrado a operarlo se había reventado el útero, y cuando entro a la cavidad abdominal, llenecito de pus, está todo lleno de pus. Lógicamente, sí se puede salvar, claro que se puede salvar, se retira el útero, se lava la cavidad abdominal y se puede salvar. Lógicamente, ese sería un caso extremo. Lo ideal es que no pase a eso, porque si queda con el útero con pus, o se reviente la pus, o tiene toda la cavidad abdominal llena de pus, es una peritonitis y se muere el paciente. Entonces, la idea es que no pase eso, ¿no? Entonces, por eso también es una de las indicaciones para la esterilización en las perritas, ¿no? Exacto, es lo que justo iba a decir. Entonces, una de las formas de prevenir la piometra o el desarrollo de pus en el útero es la esterilización, que siempre debe estar indicada de preferencia en las perritas, ¿cierto? Claro, lo indicado es hacerlo lógicamente antes que pase eso. O sea, por estadística y por estudios científicos se sabe que hay un gran porcentaje en perritas de mayores de 7, 8, 9 años que pueden realizar este tipo de problemas, ¿no? Y sobre todo cuando se le pone tal vez hormonas para que no tenga crías, etcétera. Entonces sí se puede hacer, pero bajo una evaluación médica antes de colocar cualquier fármaco para prevenir. Entonces, el problema está en que esto puede predisponer a ese tipo de piometras y eso puede causar un problema mayor en el perrito o la gatita, ¿no? Y por ejemplo, hablando de esas inyecciones que son, o bueno, que antes eran más comunes, ahora ya no las escucho mucho, no sé si las escuchan. Sí, ya ahora es mucho menos frecuente porque ya el control natural es mejor, o sea, si está en celo, separarlo del macho, o si no tenemos un macho, solamente la perrita en casa, que no salga, ¿no? Si queremos reproducirla en algún momento. Lógicamente, si no queremos nada de esos problemas, lo ideal sería la esterilización. Claro, y para entrar en contexto, ¿qué es esa inyección o por qué se ponía? Para que la gente sepa, los que no saben, no tienen idea. Básicamente son hormonas, ¿no? Que se colocan para prevenir y evitar el celo en el paciente, pero esto puede alterar la mucosa uterina y esta alteración de estas, colocando estas hormonas, pueden predisponer a ese tipo de patologías como la piometra. Sí, exacto. Por ejemplo, nos pasaba mucho con mi papá en Chincha, me acuerdo en la pandemia, que llegaban perritas que ya, o sea, habían visto que se habían juntado con el macho, entonces querían como cortar, ¿no? O sea, no, es que yo no quiero que tenga crías. Entonces, la solución, la inyección. Y en verdad, esa inyección no es ninguna solución. Al fin y al cabo son estrógenos y van a derivar en que se desarrolle o no la piometra. De repente no en un plazo corto, pero sí en un plazo tal vez no tan largo, ¿ok? Se puede desarrollar también. Y ahí es donde venía, creo que la famosa complicación y al final terminamos teniendo un problema mucho más grande, que es acabar en cirugías. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que, doctor, por ejemplo, un caso de piometra puede desencadenar en un problema renal? ¿Por qué? Porque a veces lo dejamos pasar eso también. Claro, aparte de que pueda esto conllevar a que tenga una peritonitis, previamente a esto, los perritos en general hembras o machos, encima de 8 o 9 años, tienen una alta probabilidad de tener problemas renales. Entonces, estas toxinas que produce la piometra, porque es la pus, se llaman endotoxinas. Y las endotoxinas se asimilan a través del torrente sanguíneo y las depuraciones, todo lo malo que tenga el organismo, por decirlo así, se elimina a través de la orina y se elimina a través del riñón. Entonces, estas endotoxinas causan mucho daño a nivel del riñón. Claro, por supuesto. Y causa un problema más grave en el riñón. Entonces, o sea que un perrito podría tener un problema renal a consecuencia de una piometra, que incluso podría ser tal vez irreversible. En realidad, de cualquier tipo de infección. Hablando de piometra, sí, la piometra puede ser, pero en realidad cualquier tipo de infección que pueda tener los mascotas
pueden causar daño renal. Y algo similar Perfecto. sucede en humanos también. Sí. Cuando los humanos tienen problemas, infecciones y tienen problemas renales, lógicamente hay que controlar bastante eso. Lo mismo pasa en los perritos. Perfecto. Y por ejemplo, hablando de los tumores mamarios que también son súper frecuentes. En esos casos, ¿qué se debe hacer? ¿Operar todo por completo? ¿O por qué se desarrollan? También que muchas personas estoy segura que quieren saber. Bueno, los tumores mamarios es un problema Sí, realmente. claro. Y bueno, afortunadamente ahora en el Perú tenemos muy buenos oncólogos. Casi todos han sido mis alumnos. Y orgullosísimo de ellos porque se han preparado muy bien en el extranjero y ahora están dando servicios acá en nuestro país. Antiguamente, te hablando de hace 20 años, era un tumor mamario y se sacaba el tumor mamario, o sea, es solamente esa glándula mamaria. Y ahora por estudios se sabe que están interconectados. Después salió hace como 8 años que se podían sacar las 2 glándulas mamarias de abajo o las 3 de arriba, porque tienen 5 glándulas mamarias a cada lado. Entonces, porque no estaban conectadas. Pero actualmente se sabe que ya están conectadas. Ahora se tiene que retirar toda la cadena mamaria, sea derecha o sea de izquierda. Apenas haga un bultito, lo ideal es retirar toda la cadena mamaria. Y ya, bueno, hasta hace unos 3, 4 años ya se está viendo que debemos de retirar los ganglios. Los ganglios linfáticos, tanto el ganglio inguinal como el ganglio axilar. Y esto ha sido, y ahorita no es que sea de moda, sino es lo que se debe hacer, es retirar los ganglios. Y lamentablemente algunos colegas no retiran los ganglios y eso puede tener algún tipo de complicación. Lógicamente todo depende del tipo de tumor que tenga el paciente, ¿no? Yo hace 2 años me fui, hace 2 años me fui a Brasil justamente a poder aprender a retirar los ganglios. Todo el cuerpo en realidad, o sea, no solamente existe el axilar y el inguinal, sino hay muchos ganglios que se pueden retirar dependiendo del tipo de patología o del tipo de cáncer o tumor que pueda tener cada paciente. Entonces es una especialidad también la cirugía oncológica, no solamente retirar solamente ese tumorcito de la glándula mamaria, sino hay que retirar todo con ganglios incluidos y probablemente necesite una quimioterapia el paciente y eso ya se trabaja conjuntamente con el oncólogo veterinario. Ajá. ¿Y cuál es un caso, por ejemplo, de cirugía oncológica que podría contarnos? Pero por ahí he visto en Instagram algunas fotos bien interesantes que me han llamado la atención. Entonces, por ahí... Bueno, en realidad operamos de todo, de diferentes tipos de tumores, tanto en cavidad abdominal, en piel, en tórax, pero lo que menos me llaman para mí es operar cirugías de boca, por ejemplo, ¿no? Exacto, Cuando la boca está invadiendo el tejido óseo, o sea, una mandíbula, hacemos mandibulectomías o hemimandibulectomías, que es retirar toda la mandíbula con el tumor, o retirar toda la fosa nasal, a veces el globo ocular, porque el tumor está avanzando por toda la cara, y bueno, lamentablemente tienen que ser tipo de cirugías y en ese tipo de cirugías oncológicas entran muchas especialidades. Por ejemplo, si yo tengo que retirar la mandíbula, tengo que cortar el hueso, entonces tengo que saber traumatología, ¿no? Después pueden quedar algunas raíces de dientes y no pueden quedarlo, entonces tengo que saber odontología, odontología veterinaria. El retirar el tumor en sí es ya cirugía oncológica, pero después de eso hay que hacer cirugía reconstructiva, o sea, tengo que reconstruir toda la cara del paciente que quede lo mejor posible para que el paciente esté bien. Ahora, mucha gente me dice, doctor, o sea, los tutores me dicen, doctor, pero va a quedar feo, que eso. Bueno, para empezar, así le saque un ojo, quema con la cara, ellos afortunadamente no necesitan ir a un psicólogo ni nada. El problema es para el tutor. El tutor es el que va al psicólogo, el tutor es el que está nervioso, que se ve feo, que se ve así. Y eso al perrito en realidad o al gatito no le interesa si se ve feo o no. Con tal que ellos vivan felices, mueven la cola, comen y sin el tumor viven felices, sin un ojito, sin media cara, bien felices en realidad. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Como te digo, el problema es el tutor que dice se ve feo, que pobrecito, que esto. No, ellos no sufren por eso, o sea, no necesitan ir a un psicólogo porque no tienen media cara. Claro, entonces, y pueden comer normal también. Comen normal, hacen toda su vida con normalidad. Claro. Sí, lógicamente hay que hacerle controles con su oncólogo de cabecera y esto hace que ellos puedan vivir mucho más tiempo, ¿no? Antiguamente se eutanasiaban, ahora afortunadamente se puede prolongar un poco más la vida de ese tipo de pacientes. Claro, y eso es súper interesante. Y por ejemplo, hablando de los machos en general ahora, ¿qué sucede si es que yo no castro o no opero a mi perrito, ya tiene 8 años? ¿Qué es lo que le podría pasar? Hay una alta probabilidad de que tenga problemas de hiperplasia prostática benigna. ¿Y qué es eso? La hiperplasia prostática benigna es un agrandamiento de la próstata. A todas las personas, a todos los tutores hombres, en realidad saben lo que la próstata a partir de los 50, 55 años, en todos los humanos hay un agrandamiento natural de la próstata. Lamentablemente es algo que nos va a pasar o que nos pasa a muchos de nosotros. En los perritos es lo mismo. Encima de 7, 8, 9 años comienza a crecer la próstata y esto causa un problema de compresión de la última porción del intestino
grueso, que es el recto, y esta compresión hace que los perritos no puedan defecar, tienen tenesmo, empujan para defecar y no pueden porque hay una condición mecánica. Al agrandarse la próstata causa una presión mecánica sobre el recto y esto hace que haga un megacolon. Por ejemplo, es como si tú tuvieras un carril de tres vías de carros y después pasa a un solo carril. Entonces es lo mismo que pasa en el colon. Entonces este tenesmo, esto que hace que el perrito puje, la dificultad de poder defecar, hace que tenga una presión mecánica sobre los músculos que están al costado del ano y esto hace que realice una hernia perianal, ¿no? Es una hernia perianal y esto hace que como consecuencia el perrito no puede orinar, no puede defecar porque por esta hernia puede salirse la próstata, puede salirse la vejiga, puede salirse los intestinos. Entonces hay que operarlo. Entonces eso ya se complica. Entonces podemos evitar esa patología y toda esa complicación la podemos evitar castrándolo. Y eso es bastante frecuente, pasa mucho, ¿no? Sí, es frecuente en perritos machos. Yo solamente he visto en mi vida 2 perritas hembras, pero era por alimentación. Una perrita la vi, me acuerdo mucho, en Chincha, que vivía en Chincha Baja. El dueño tenía una pollería, estoy hablando hace como 25 años atrás, y solamente le daba huesos. Wow. Y estos huesos, porque era lo que sobraba de la pollería, no le daba la carne, sino los huesos. Entonces hacía que las heces se compactaran y pujaba para defecar, y ahí hizo la hernia perianal. Wow. Entonces, pero eso es lógicamente 99.9% en machos. Perfecto. Y por ejemplo, ya hablando de esos 25 años atrás, ¿cómo Doc considera que ha avanzado la medicina veterinaria para ahora? En realidad, la medicina veterinaria ha avanzado en todos los aspectos y en todas las áreas. En salud pública, en fauna silvestre, en animales mayores como los caprinos, los equinos, los vacunos, y en animales de compañía se ha desarrollado mucho más rápido. Esto ha ido evolucionando a través de los años y por la preparación que hemos tenido muchos colegas en el extranjero, Brasil, Estados Unidos, Europa, y la verdad que tenemos muy buenos veterinarios competentes ahora en nuestro país. Sí. Yo me acuerdo mucho en cirugía, hace 30 años, el único hilo que había era el catgut. Y con eso operábamos todo. Y no existía el ácido policólico o la poloxanona, que son hilos más especializados, digamos, en cirugía, tanto en humanos como en animalitos. Y era difícil para nosotros. Los guantes estériles, no teníamos campos. En realidad era mucho más complicado hacer medicina veterinaria hace 30 años. Actualmente estoy evolucionando. Antes usábamos un anestésico que se llama el pentobarbital sódico, que ahora se usa para eutanasia nada más. Sí. Antes se usaba eso. Ahora ya tenemos todos los fármacos que se usa en medicina humana, se usa en medicina veterinaria y tenemos ya una muy buena gama de fármacos y tenemos muy buenos especialistas que van a disminuir el riesgo quirúrgico. Y cuanto a los cirujanos, también muy buenos cirujanos que siempre preparo y tengo excelentes alumnos o exalumnos, colegas ahora que son muy orgullosos de ellos, que son anestesistas, son cirujanos, son cardiólogos como tú, son dermatólogos, etcétera. Todo ha ido evolucionando favorablemente en el beneficio de nuestras mascotas. Yo te iba a preguntar, ¿qué se siente haber pasado por tantas promociones de tantos alumnos y luego verlos como súper desarrollados? Creo que el orgullo como profesor debe ser bastante grande también. En realidad, yo siempre me pongo a pensar eso. Como yo he enseñado en 2 universidades paralelamente, porque estoy tipo parcial en 2, tanto en San Luis Gonzaga hace 31 años y en Cayetano de Heredia es la primera promoción hace 22 años. Bueno, en San Marcos solamente enseño hace 10, pero solamente es especialidad. Pero en realidad he tenido más de 2.000 alumnos que les he enseñado y la gran mayoría de ellos ya están especializándose en diferentes áreas. Yo me siento muy, muy orgulloso. Son como mis hijos, digo, y yo me siento como su padre de ellos porque realmente los he guiado, los he orientado y muchos de ellos me dicen, doctor, gracias a usted, soy cirujano, gracias a usted, me dio ganas de ser médico para animales de compañía porque usted me enseñó, me inculcó, me dio esa seguridad, me dio esa ganas de enseñar, de seguir aprendiendo. Y yo siempre les digo a mi clase, a todos los alumnos, que su más grande reto de ellos es que sean mejores que yo. El día que ellos sean mejores que yo me voy a sentir muy, muy orgulloso de ellos. Y de hecho que ahorita tengo muchísimos alumnos que son mejores que yo y la verdad yo me siento feliz por eso. Increíble, qué bonito haber pasado por tantas promociones, me parece a mí alucinante. De hecho, yo sí me acuerdo bastante en Cayetano cuando yo también llevé mis clases de cirugía. Sí me acuerdo que ahí me gustó bastante, a pesar de que fue medio virtual por la época de pandemia, pero me gustó un montón. Y ya para cerrar un poquito entonces, ¿qué mensaje le podría también dejar a muchos futuros estudiantes de medicina veterinaria o de cualquier carrera en general como de profesor de universidad, alumno?
Bueno, en realidad siempre hay que hacer lo que a uno le gusta hacer, definitivamente, ¿no? Porque eso es lo que uno va a hacer durante toda su vida y tiene que hacerlo con ganas, ¿no? O sea, despertarte en el día y decir, qué chévere, voy a hacer esto, voy a operar, o voy a atender a mis pacientitos, o lo que sea, pero despertarte con ganas de hacer. Si te despiertas, pucha, que otra vez tengo que ir a trabajar, qué flojera, quiero seguir durmiendo, entonces como que no tiene las ganas de hacer las cosas y eso no es bueno, ¿no? Lo bueno es que tú te despiertes y tengas las ganas de hacer las cosas, ¿no? Eso es muy, muy importante, que alguien se dedique a lo que le guste. Realmente eso es importante, ¿no? Y hablando de animales de compañía, que es lo que nos dedicamos nosotros, es primero saber medicina interna. La medicina interna es la base de todas las especialidades. Y de una vez que sepamos medicina interna, ya podemos especializarnos en diferentes especialidades, porque ahora ya no podemos quedarnos solamente como médicos veterinarios, sino tenemos que seguir aprendiendo. Muchos exalumnos pensaban, ya termino la carrera, qué chévere, ya no voy a estudiar. No, es cuando realmente tienes que estudiar más, porque ya tienes que esforzarte y tienes que salir a dar el servicio y tal vez competir con otras universidades, entonces con otros colegas egresados de otras universidades, que seguir estudiando. La única forma de poder desarrollarnos, la única forma de ser mejores, de ser mejor que tu profesor, es seguir estudiando, ¿no? Y es seguir teniéndole una especialidad que te guste, ¿no? O sea, no sé, seas ecografista, cardiólogo, neurólogo, lo que seas. Es importante que nos especialicemos, pero siempre pensando en medicina interna, que es la base de todas las especialidades. Si yo sé medicina interna, tengo un plus. Si soy ecografista y sé medicina interna, tengo ese plus. Si soy cirujano y sé medicina interna, tengo ese plus, porque como cirujano, si yo sé medicina interna, yo puedo decidir en un momento, se opera este paciente hoy día porque las posibilidades que se salve son mejores que mañana, o de repente lo estabilizo hoy día y mañana lo opero porque entran en mejores condiciones para operarlo. Esa decisión son muy difíciles. Y si yo no sé medicina interna, si no sé leer un hemograma, si yo no sé leer una ecografía, un rayos X, yo no puedo decidir si lo opero ahorita o lo opero mañana. Por supuesto. Entonces, esa decisión en bienestar ¿de quién? De nuestro paciente. Entonces, yo quiero que mi paciente se salve. Para que ese paciente se salve, lo opero ahorita. O no, mejor lo operamos mañana porque lo estabilizamos. O de repente digo, no, si no lo opero ahorita, si lo opero mañana, mañana va a ser peor. Mejor lo opero ahorita para que tenga más posibilidades de salvarlo. ¿Y de qué depende esa decisión? Depende, lógicamente, de muchos factores. Entonces, de la edad, de los análisis, de la patología que tenga. No hablando con el anestesista, ¿tú qué opinas? Lo operamos ahorita, mañana. Y esa decisión es muy, muy difícil. Y lógicamente todo eso pensando en nuestro paciente. Por eso, si nosotros queremos disminuir el riesgo quirúrgico, lo ideal sería que sea con un anestesista y un cirujano experimentado y que le tengan confianza a esos profesionales, ¿no? Así es. Hay una frase que yo me acuerdo mucho de la universidad. La mejor cirugía es la que no se hace. ¿Cómo nace esa frase para que todos puedan entenderla? Bueno, esa frase nació hace ya más de 10 años, mucho más, 12, 14 años en el extranjero. Yo estaba practicando en México, me acuerdo. Estaba ahí pensando, filosofando, no tenía mucho que hacer porque sí iba a mis clases y en la noche estaba como que veía televisión y estaba pensando. Entonces dije, vamos a ver una frase que sí nos represente, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, siempre dije, la mejor cirugía es la que no se hace, y si se hace, tiene que ser mínimamente invasiva y controlando el dolor. Esa es la frase completa. En realidad, si yo voy a hacer una cirugía, tengo que lesionar la menor cantidad de tejido. O sea, cuanto yo más daño hago a un tejido, más dolor va a tener. Entonces, yo estoy consciente de eso, que yo no puedo lesionar mucho el tejido. Claro. Y, lógicamente, controlar el dolor, porque el anestesista tiene que controlar el dolor y yo tengo que evitar causar ese dolor en el paciente. Entonces, yo siempre que voy a ver un paciente, lo primero que pienso es no operarlo. O sea, dije, pero si este paciente haciendo una fisioterapia o este paciente darle un tratamiento médico se va a salvar sin necesidad de cirugía, excelente, mucho mejor. Yo muchas veces he ido a operar y lo he visto al paciente y antes de operarlo, lógicamente tengo que evaluarlo. Digo, no, pero este paciente no se opera por esto, por el otro. Le digo al tutor y, bueno, ¿qué doctor no va a operar? No, porque yo prefiero que no operarlo y darle un tratamiento y después de eso vemos que si está mejor, excelente, ya no se opera. Pero si se tiene que operar, bueno, si tiene una fractura, lógicamente tengo que operarlo. Claro, si tiene una piometa, tengo que operarlo. Pero hay cirugías que realmente a veces no se necesita y tal vez con fisioterapia, con tratamiento, etcétera, etcétera, podemos evitar la cirugía. Porque lo ideal es eso, lo ideal es evitar la cirugía. Siempre la cirugía es el plan Z.
Es la última alternativa, ¿no? O sea, si podemos evitarlo, chévere. Si no, bueno, si tenemos que operarlo, lo operamos. Pero para mí es importante evaluar al paciente y decidir, no pensar en el bolsillo, sino pensar en el paciente. Yo siempre le digo a mis alumnos, lo primero es pensar en el paciente, lo segundo es pensar en el paciente, lo tercero es pensar en el paciente, lo cuarto recién en tu bolsillo. Entonces, porque el paciente para nosotros es la prioridad, ¿no? Y cuanto menos sufra, cuanto menos lesión tenga y cuanto más rápido se cure, va a ser mucho mejor. Bien, la satisfacción que uno siente como médico al ver que tu paciente está bien o le está yendo bien, en verdad creo que no tiene precio. Así es. Y doctor, ya para terminar un poquito este capítulo, a modo resumen, con respecto a las esterilizaciones, castraciones, ¿nos podría decir a los dueños, de repente a la cámara, a qué edad deberían hacerlo, por qué deberían hacerlo y de qué se pueden aliviar si es que realmente lo hacen a tiempo? La edad nunca es una edad mala, ¿no? O sea, si tienes un perrito 3, 4, 5, 10 años, lo puede hacer, lo puede esterilizar. Las esterilizaciones tienen muchas ventajas, ¿no? Evita la reproducción, evita algunas patologías como la que ya hemos hablado, la hiperplasia prostática benigna en machos, tumores testiculares en machos, en las hembritas, problemas de piometra, problemas, lesiones en el útero, tumores en el útero, los tumores mamarios, también hay muchos tumores mamarios hormonodependientes, también se puede evitar esas patologías. Y lo ideal siempre es superarlo con un médico de confianza, que ustedes puedan saber que realmente están haciendo una buena cirugía. No es una cirugía de una sala, en un lugar donde no se debe hacer, porque a nadie, ni a nosotros los humanos, nos gustaría que nos operen en una sala, en un lugar que no es. Siempre nos gustaría operarnos en el mejor sitio. Lo mismo pasa con nuestros pacientes. Y algo así hay que tener mucho cuidado, de que a veces, así como siempre hablamos de las indicaciones, también existen contraindicaciones. Las contraindicaciones de una esterilización es, uno de los problemas que pasa cuando esterilizamos es que se engordan las perritas. Y esta de que se engordan las perritas, no todas, pero algunas sí, pueden causar problemas de osteoarticulares, como si hay un perrito con problema de displasia de cadera y se engorda, va a tener más problemas en la displasia de cadera. Si el perrito tiene problemas de articulaciones como en las rodillas o ruptura de ligamentos cruzados, se predispone. Hemos hecho un trabajo de investigación con un amigo ecuatoriano que estudió la maestría aquí en el Perú, que el mayor porcentaje de perritos que se rompen en el ligamento cruzado son perritos esterilizados que engordaron y por el mayor peso tuvieron problemas en las articulaciones. Entonces eso sería una contraindicación. Esto no quiere decir que no lo operen. Lo pueden operar, pero cuando lo operen es muy importante controlar el peso. Y el control del peso no depende del perrito ni del gatito, depende de nosotros. El perrito y el gatito no van en la refri y se sirven lo que quieren, no. Es lo que nosotros le demos. Entonces es muy importante controlar el peso y con eso nos evitamos todos los problemas. Súper interesante. ¿Algún mensaje, Doc, que le quiera decir a alguien de su familia, algo final? Bueno, muchas gracias, Caroline, por la invitación. Un saludo a todos mis alumnos, a los tutores que a veces los atiendo, lógicamente a mis hijos, a Marcelo, Fabiana, a mi esposa, Verónica, a toda la comunidad veterinaria que nos está viendo. Muchas gracias por tu invitación. No, la verdad es que yo demasiado contenta y estoy segura que este capítulo va a servir de muchísima información. Así que nada, esto fue Dejando Huellas. Tener un compañero fiel de 4 patas es sinónimo de un gran amor y responsabilidad, pero también de asumir retos nuevos en los que muchas veces no nos sentimos preparados. Surgen dudas si lo estaré haciendo bien, le estaré dando lo mejor o finalmente, ¿qué es lo correcto? ¿Estaré dejando huella en su vida? Soy Caroline García, veterinaria cardióloga, y a partir de hoy te acompañaré en esta aventura para juntos dejar huella.